Hola a todos, este vídeo es un vídeo sobre análisis cualitativo utilizando manifiesto de partidos para hacer un análisis de cómo podemos identificar temas, asuntos, cómo podemos identificar tópicos y ideas centrales y conceptos centrales a partir de textos. La idea de este ejercicio que hice para una clase del grado de estudios globales es cómo podemos entender similitudes y diferencias entre textos, en este caso la sección de relaciones exteriores de dos partidos, del Partido Laborista y del Partido Conservador del Reino Unido, sobre cuál es la perspectiva que cada partido tiene, cuál es la relación que tiene, cómo proyecta la política, cuáles son sus principales ideas, cómo se asemejan entre sí, cuáles son los temas que aparecen en los dos, y cuáles son los temas que son particulares de una o de otra opción. La idea es que enseñemos en este breve tutorial a cómo codificar textos, que es una parte importante del estudio cualitativo. Una vez que uno hace una entrevista o analiza un documento, cualquier documento textual, hace falta hacer una codificación de los textos, una organización de los textos para encontrar cuáles son las principales ideas o para entender cuáles son las ideas que estamos pensando teóricamente, dónde aparecen, cómo aparecen, bajo qué forma y qué sentido tienen. Mi concepción sobre análisis cualitativo es de que el análisis cualitativo se hace a partir de una perspectiva de interpretación, no la mía, de la literatura sobre metodología científica, ¿no? Metodología de las ciencias sociales, apunta que el análisis cualitativo es puramente, o puramente no, pero profundamente interpretativista. Entonces la idea es que el lector pone mucho de su conocimiento, de su bagaje y mucho de intertextualidad a la hora de interpretar los textos. Por eso es importante conocer muy bien la teoría, conocer muy bien la literatura sobre el tema que se está estudiando a la hora de acercarse al texto. Sin embargo, cuando analizamos eso, lo que voy a presentar aquí es un conjunto de instrumentos que nos ayudan o técnicas que nos ayudan a la interpretación típica sin ningún instrumento, que sería simplemente leer los textos y, y organizarlos mentalmente a partir de un proceso de interpretación, de lectura, de absorción de ese contenido y a partir de ahí de construcción del significado a partir de la interpretación. Yo creo que este proceso más natural de lectura, interpretación y absorción del contenido para la generación de una interpretación de su sentido general o de su relevancia para lo que se quiere explicar, yo creo que se puede complementar con una serie de otras herramientas. No es sustitutivo, sino complementario. Eso es importante tener, nunca sustitutivo, siempre complementario. ¿Por qué? Porque podemos a veces nuestra interpretación estar sesgada por los textos que tenemos o por la perspectiva que tenemos de esos textos. Cuando partimos de una idea muy concreta sobre lo que debemos esperar o sobre cómo funciona esta realidad que estamos intentando estudiar, a veces dejamos de lado algunos elementos de los textos y solo nos concentramos en algunas partes que resuenan a lo que pensamos. Quizás complementando con esos instrumentos más de carácter más técnico o procedimental, podamos complementar nuestra visión con algunos elementos sorprendentes que no hemos visto y que otras herramientas nos ayudan a ver y enriquecer nuestra interpretación. De nuevo, no es nunca sustituir, sino enriquecer nuestra interpretación sobre cómo funciona la, la dinámica del fenómeno que estamos intentando estudiar, ¿no? El ejercicio que he propuesto era analizar la sección del manifiesto del Partido Laborista y del Partido Conservador sobre relaciones exteriores. Entonces he seleccionado el texto de cada uno de los partidos sobre el tema
y he creado un documento PDF, un documento texto, en que podemos trabajar, a partir del cual podemos trabajar. Lo que vamos a hacer en primer lugar es codificar ese texto. El primer paso es codificar el texto. ¿Cómo se codifica un texto? Existen varios métodos para codificar el texto. El más común y el más intuitivo es ir leyendo el texto y subrayando o seleccionando las frases que más llaman la atención y establecer significado para esas frases. Yo he creado un Excel aquí, a ver si está por aquí. Un Excel para el texto de los conservadores y otro para de los laboristas. Entonces, si abrimos, por ejemplo, el texto de los laboristas, podemos ver acá, yo he ido seleccionando, por ejemplo, aquí Protect the Security of People in the UK. Entonces vine aquí y seleccioné esta parte y lo copié y pegué en esa tabla de Excel y definí dos códigos aquí. Un código primero de seguridad, o sea, es un tema relativo a seguridad y se relaciona al Reino Unido. Yo quería con eso establecer dos códigos. Yo podría ver un código tercero, por ejemplo, populismo, esa llamada al pueblo, la utilización de la noción de pueblo, de la nación, esa llamada más afectiva sobre la identidad de un pueblo unido y que hay que proteger, etc. O soberanía podría también establecer. Uno puede definir varios códigos como quiera. Lo bueno de crear un Excel así es que te permite seleccionar una frase o incluso solo una palabra y establecer cuántos códigos uno quiera o cuántos temas. Yo creo que el tema central de esta frase o de este conjunto de palabras es, en primer lugar, seguridad y seguridad del Reino Unido. Y fui haciendo eso para cada uno de los textos que, por ejemplo, aquí ya seleccioné lo mismo. Seleccioné esta parte, lo copié y pegué también como seguridad en todo el mundo, etc. Y fui haciendo eso parte a parte. De un lado para los laboristas y de otro para los conservadores. He visto que hay aquí seguridad, uno de los temas, otro diplomacia, derechos humanos, medio ambiente, desarrollo y cooperación, y así sucesivamente, y comercio, ¿no? Economía y comercio. A través de mi análisis del texto de los laboristas vi que aparecen estos temas o estos grandes issues, ¿no? Esos temas de política pública en las relaciones internacionales. De nuevo, aquí es una parte de interpretación. Yo lo saco a partir de mi experiencia individual y mi conocimiento con relación a ese tema. Alguien con un problema más específico, por ejemplo, buscaría por temas más específicos todavía o cobertura regional, como hice en el código B en algunos casos, por ejemplo, si se está hablando del Reino Unido, del mundo, de la relación entre Reino Unido y Estados Unidos, Falklands Islands, Rogue States, o sea, depende de la perspectiva que uno se acerque al texto, va a generar un determinado tipo de codificación. La codificación está directamente relacionada a la pregunta de investigación, a qué queremos responder. Acá mi pregunta de salida para organizar ese ejercicio ha sido cuáles son las principales características de cada uno de los
manifestos del Partido Laborista y del Partido Conservador y cómo ellos se asemejan y distinguen entre ellos, cuáles son sus principales diferencias, sus principales similitudes. Entonces lo que hice fue generar esos códigos para el Partido Laborista y hice lo mismo para el Partido Conservador. Y tenemos aquí una distribución distinta, pero fui enfatizando aquellas frases o partes de frases que yo consideraba más importantes para entender la propuesta de los conservadores en términos de política exterior. ¿Okay? Entonces esa es la base. La base es una primera cosa que tenemos que hacer es seleccionar del texto todos aquellos aspectos que creemos que sean importantes para entender la visión de los partidos o, en caso de un texto sobre otro tema, los temas clave o los aspectos clave que ayudan a responder nuestra pregunta de investigación. Puede ser naturaleza de las políticas sociales o cualquier otro tema, dependiendo de nuestro objeto y nuestro tema de investigación. Lo importante, como en cualquier otro trabajo científico, se trata de siempre hacerlo de manera sistemática, poder hacerlo de manera con que uno mismo pueda volver sobre sus pasos para entender cómo llegó a las conclusiones. La metodología se trata de eso, se trata de sistematizar de manera lógica para que uno pueda entender y hacer con que otros entiendan cómo uno ha llegado a esas conclusiones. La interpretación es el objetivo del ejercicio, pero también hacerlo de manera sistemática nos permite no solo entender cómo llegamos a nuestras conclusiones, o sea, cuáles fueron los pasos lógicos que hemos hecho para llegar a esas conclusiones, pero también comunicarlo a otros, hacer con que otros también puedan llegar a conclusiones semejantes o entender por lo menos cuál ha sido la lógica que nosotros hemos utilizado para llegar a estos resultados, ¿no? Entonces, el primer paso es eso, es seleccionar las partes que nosotros creemos que sean más importantes y a partir de ahí crear una codificación. Mucha gente lo que hace es imprimir entrevistas, por ejemplo, o los documentos y seleccionar pintando y añadiendo notas al borde. Por ejemplo, venimos acá, podemos comentar y poner un comentario aquí diciendo seguridad internacional. Eso es lo mismo que hicimos antes de codificación. La diferencia es que en vez de hacer directamente en el texto, yo ya fui copiando y pegando esto en una plantilla del Excel, en una planilla de Excel, lo que me va a permitir después utilizar una serie de instrumentos para cuantificar, pero también para resaltar en el texto de manera automática esas palabras y esas frases, ¿ok? O sea, uno puede hacer la codificación de distintas maneras. Puede ser directamente sobre texto, pero yo recomiendo con el número cada vez más grande de instrumentos y la familiaridad que los investigadores que inician sus carreras ahora tienen con los ordenadores, que intentáis hacerlo utilizando el ordenador y herramientas, las enormes herramientas y potentes herramientas que tenemos. Y no son herramientas que están fuera de nuestro alcance, son muy difíciles de aprender. En ese caso, simplemente utilizar un Excel para organizar y sistematizar. Yo voy a utilizar en este ejercicio el R, porque el R tiene una serie de recursos que nos ayudan a visualizar información, automatizar procesos y nos permiten jugar con
con esos datos que hemos creado. Primero he creado toda la información relacionada a los manifestos y he seleccionado las frases que me interesan. Entonces lo que voy a hacer, la primera cosa que voy a hacer aquí es abrir esos manifestos. Yo voy a crear este objeto aquí de lab que básicamente es el manifiesto laborista. La diferencia es que lo que hace es abrirlo como un texto en línea a línea, en R, ¿no? Y lo que voy a hacer es leer los códigos que he creado. Entonces es lo mismo. Por ejemplo, si vengo en el Excel aquí y abro los códigos de los laboristas, yo tengo aquí texto, code y code B, o sea, protect the security of people in the UK, security in UK. Si vamos al R, vemos que es la misma cosa. Yo simplemente abrí el Excel en el R y ahí tengo toda mi codificación. Lo que quiero hacer ahora es simplemente voy a generar un diccionario del cuantida. Cuantida es un paquete de análisis textual, análisis de contexto en el R. Y vemos que hay varios elementos en ese diccionario. Y lo que voy a hacer es básicamente utilizar una función que he creado para resaltar el texto. Entonces tengo aquí el texto de la sección del manifiesto de Relaciones Exteriores del Partido Laborista y lo que pedí que me hiciera es que resaltara en el texto las palabras clave según los códigos. Eso ya había dicho manualmente. Lo que hace aquí es me genera una copia resaltada con distintos colores. Así que me lo hace de manera automática. Entonces, si yo pierdo los papeles, si quiero rehacer algo, yo basta con cambiar el Excel aquí y él automáticamente se cambia. Por ejemplo, Climate Diplomacy. Y, o, por ejemplo, eh, Treatment of Kurdish people in Syria. Quizás yo quiera aquí incluirlo también aquí como una cuestión de human rights, por ejemplo. Entonces vengo aquí, voy a insertar. Ups, déjame volver. Aquí que ahí ya. Ok, entonces yo, human rights and human rights violation, por ejemplo, ¿no? Y creo esos códigos y ahí eso está más o menos aquí, después de prioritizing conflict prevention and building peace. ¿Ok? Entonces lo que hice fue incluir eso como human rights. Lo que voy a hacer es simplemente voy a volver aquí, reabro eso y genero de nuevo. Y él ya me ha incluido esto en el documento. Así que si yo quiero incluir algo o quitar algo, es tan fácil como simplemente actualizar mi Excel. Eso nos ayuda muchísimo porque nos hace ver dónde están los temas, cuáles son los temas importantes dentro de cada uno de los documentos. Y es una técnica muy interesante para visualización de información. Por ejemplo, yo estoy aquí simplemente utilizando el navegador, el Chrome, y estoy haciendo un zoom out, estoy disminuyendo el zoom y ahí para que veamos la concentración de colores, ¿no? Lo interesante de la codificación de colores, cada tema tiene un color, es que podemos ver dónde está concentrado y dónde no está concentrado cada uno de los elementos del análisis. Entonces aquí lo que hago es ver que, por ejemplo, seguridad, empieza con seguridad.
Después hay algo de diplomacia, un bloque de derechos humanos, después otro bloque de medio ambiente, volvemos a seguridad, un bloque muy amplio de seguridad aquí, después desarrollo y cooperación internacional, medio ambiente, desarrollo y finalmente al final del todo tenemos eh, un, un, bloque de comercio o economía, ¿no? Entonces, la idea es que esos instrumentos nos ayudan, o sea, la codificación nos ayuda a entender no solo cuáles temas aparecen, pero con qué frecuencia aparecen en el texto y nos ayuda a entender um, la importancia de esos temas, entender el contexto en que aparecen. Si, por ejemplo, acá tenemos este primer párrafo en que aparecen dos temas, diplomacia y seguridad, o aquí diplomacia y derechos humanos, en este caso seguridad, diplomacia y derechos humanos. O sea, podemos ver si los temas están aislados, como aquí en esa parte, casi completamente aislados, o si los temas se mezclan entre ellos, o sea, si hay una asociación entre diplomacia y derechos humanos, o seguridad y derechos humanos, o economía y derechos humanos, o economía o medio ambiente. Eso nos hace también capaces de entender diferencias o cómo una idea o un tema puede estar vinculado a otro tema. Veamos cómo es el Partido Conservador. Hicimos para los dos y generamos lo mismo para el Partido Conservador. Voy a aumentar el zoom aquí. Tenemos conservador también aquí al principio bastante mezclado entre diplomacia, seguridad, desarrollo, cooperación y desarrollo. Los primeros párrafos son muy diversos. Ahí tenemos un bloque fuerte de seguridad, después con ciertos derechos humanos y cooperación de desarrollo, y después al final un bloque fuerte de economía, ¿no? Una fuerte énfasis en economía. Vemos que también al principio mayor diversidad, después un tratamiento más temático en seguridad, algo de derechos humanos y finalmente un bloque de economía, que después vamos a ver que es el centro de la codificación, eh, del el tema central de los conservadores, ¿no? Bueno, como vemos, la codificación es muy interesante porque nos permite eso, pensar en los temas y ver cómo aparecen. Eso es un ejemplo muy sencillo y muy básico de cómo es codificación, de cómo se puede hacer la codificación. En el próximo vídeo lo que voy a hacer es intentar eso. Aquí lo que hice fue leer los textos uno a uno y seleccionar frases específicas y asociar a un tema, un concepto. Fue mucho más inductivo, pero a veces nosotros ya tenemos una idea de lo que queremos buscar, de lo que queremos ver en los textos. Entonces, queremos saber, por ejemplo, queremos ver sobre seguridad, sobre derechos humanos, y ya tenemos una idea de cuáles son los términos o las palabras que están asociadas a estas ideas. Entonces lo que podemos hacer es hacerlo de manera automática. En el próximo vídeo lo que vamos a hacer es cómo utilizar diccionarios para hacer el mismo proceso de codificación, codificar a partir de una estrategia previa de generación de diccionarios. Bueno, por ahora es esto, y en los próximos vídeos vamos a hacer cómo codificar utilizando diccionarios.